Buenos días, estimados compañeros y tutora. Mi nombre es Juan Reyes Ulloa, de la Universidad Estatal a Distancia. En este caso vengo a desarrollar un trabajo sobre la materia de principios de derechos humanos e internacional humanitario, dirigido hacia el origen y fundamentos del derecho internacional humanitario. Como punto número uno, dice que hay que señalar los orígenes y fines del derecho internacional humanitario. En este caso se podría decir que los orígenes vienen siendo se generan en los conflictos bélicos y que es aplicable en tiempos de conflicto armado internacional o no internacional. Y los fines es precisamente la protección de las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades, como los heridos en campaña o heridos también en fuerzas armadas en el mar, los prisioneros de guerra, las personas civiles, las mujeres, niños, periodistas, apátridas, entre otros. Como, vamos a ver, señala y explica 4 principios del derecho internacional humanitario. Como primer principio es el de humanidad, que es sobre la necesidad de actuar y prevenir el sufrimiento humano. Y como segundo principio, el de distinción, que dice que destaca en que las partes de un conflicto distingan en todo momento a la población civil y los combatientes, así como la estructura civil y militar, para no causar daños innecesarios. El principio eh, de precaución que prevé la operación militar, que prevé que la operación militar se realice con un cuidado constante de preservar a la población civil, y el principio de proporcionalidad dice que prohíbe los ataques a objetivos militares cuando se prevé que causen daños o muertes contra población civil que sean excesivos en virtud de la ventaja militar concreta. Como siguiente punto dice que hay que señalar y explicar 4 diferencias entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En derecho internacional humanitario generan tiempos de guerra y el principio del derecho internacional de derechos humanos se genera en todo momento. Los tratados zonales son distintivos del derecho internacional de derechos humanos y no hay equivalente en el derecho internacional humanitario. Del mismo modo, el derecho internacional de derechos humanos dispone acerca de aspectos de la vida en tiempos de paz que no están reglamentados por el derecho internacional humanitario, como la libertad de prensa, el derecho a reunirse y votar y a declarar sin huelga. Esto básicamente por la misma seguridad de las personas. Los estados tienen el deber de tomar medidas legales y prácticas en los conflictos. Cuando es internacional, se genera por los estados en conflicto, y cuando son internos, por el estado en concreto. Y los medios varían un poco. Cuando es básicamente sobre el derecho internacional de los derechos humanos, son medidas prácticamente legales, judiciales, como medios, digamos, para poder intervenir en la aplicación de los derechos de las personas. Dice que en relación a la película Las tortugas pueden volar, argumenta si considera posible aplicar el derecho internacional humanitario ante hechos como los que se narran en ella. En este caso, bueno, voy a citar un párrafo del Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual dicta que dice que el derecho internacional humanitario debe ser aplicado por todas las partes en un conflicto armado. En los conflictos internacionales debe ser destacado por sus estados implicados, debe ser acatado, por los estados implicados, y en los conflictos internos por los grupos que combaten contra el Estado o que combaten entre ellos. En este caso se indica que deben de ser aplicados, claro, pero la pregunta lo que dice es que si considera posible aplicarlo. Pues sí se considera posible, pero en el desarrollo
desarrollo de la película, pues no se da el- el- la aplicación de estos derechos, puesto que los conflictos en ese momento eran un estado eh, en donde había una represión, una dictadura, y en estos casos por lo general no se velan el mismo Estado o los encargados de manejar el país no velan precisamente por los derechos de los demás, sino por beneficio propio. Y como último punto dice, según los detalles de la película, las tortugas pueden volar, seleccione tres ejemplos que según el estudiante, el estudiante en los recursos evidencia actos contrarios a los principios que tutele el derecho internacional humanitario. Sí, de hecho que sí, se ven tres principios de tutela que se ven violentados. En este caso podrían ser también el principio de tutela hacia las mujeres, hacia los niños, hacia la salud y hasta al principio de tutela de alimentación. Se, se ve muy claro, digamos, ya sea los estados en conflicto o el país en concreto donde se genera la problemática, no vela por esos principios de tutela, ya que los niños normalmente se ven que tienen que trabajar para obtener sus alimentos, las mujeres son violadas y entre otras cosas, como la salud, donde también se ven que los niños trabajan en ir a desactivar minas y eso claramente pues no se ve una tutela, ¿verdad?, en el derecho de la salud. Con esto me estaría despidiendo, gracias por su tiempo. Saludos.